Ok, perfecto. Bueno, lo que nos convoca hoy, dolor lumbar. Habíamos hablado hace un tiempo de que era uno de los dolores más comunes o que más se acusan en la práctica del CrossFit. Tú me habías dicho, Mike, que tenía ahí como un ranking identificado. A nivel de dolores, sí, ese Claro. sería el más común. Empieza por el codo, que al final ya sabemos que viene del hombro igual. Después ya vendría rodilla y después ya el dolor lumbar. Están ahí como siempre punteando, Sí. van variando. Oye, ¿eso fue por experiencia o hay leído algo respecto a como algo que te dé como números más macro? No, hay artículos que hablan de eso, Vale. que hace tiempo ya leí, también cuando hice los cursos de Verdi, hablaba de eso, porque como primera instancia tenemos que evitar que la gente se lesione y ese es como la primera regla de un entrenador. Entonces, además de, también yo fui sufriendo molestias a lo Vale. largo de la carrera que Sí, llevo bueno. entrenando, hay dolores, pues, así que Ujú. la experiencia también cuenta. Sí, mira, ahí te están saludando por Instagram. Bueno, saludamos a todos los que se Directamente están... ¿Cómo? de Perdón. Venezuela. Es de un amigo que está en Venezuela ahora, Ah, qué buena. Un estuvo saludo acá. por allá. Y bueno, también esto sabemos de que queda grabado. Estamos haciendo todo para siempre dejarlo en Spotify y en YouTube, además de en Instagram, lo cual hace mucho más cómodo de repente ir en el auto, ir manejando, ir escuchando esta información que más que ser un método, estamos queriendo hacer una pincelada. Fuimos bien ambiciosos, Mike, encuentro yo, de pasar por los dolores más frecuentes y probablemente vamos a hacer algo más detallado en cada segmento porque por lo general nos hemos quedado cortos en todo lo que se puede analizar de una lesión en específico y cómo abordarla. Bueno, sin ir más lejos, creo que coincido contigo en lo experiencial. También, obviamente, tenemos lo de los artículos, pero también en la práctica personal, dolor lumbar creo que es, si no es el número uno, está ahí en las consultas de alumnos que vienen a clase o de atletas, diferentes niveles. Y también creo que tenemos que ser justos con esto, no solamente a la persona que es activa, deportivamente hablando, tiene problemas de dolor lumbar, sino que también, en mi experiencia como kinesiólogo, el dolor lumbar es de alta recurrencia en una persona que también es sedentaria, que trabaja sentada, que no hace deporte, sino que solamente tiene los desafíos cotidianos de pararse en una silla, sentarse, caminar, y dolores muy fuertes que son incluso hasta invalidantes. Entonces, por eso que quisimos también rematar con este broche no sé si es broche de oro, pero este broche de cerrar el tema de las lesiones con esta tan frecuente. Bueno, sin ir más lejos, todo lo que hemos hablado antes de las lesiones viene a complementarse. En ningún momento creemos que las lesiones son segmentos aislados, casi siempre están conectadas por diferentes estructuras. Uno, porque tenemos un sistema nervioso que lo inerva todo desde el centro hasta las extremidades. ¿Ya? Entonces, si tenemos un cableado en común, al igual que en una casa en donde podemos tener un cortocircuito en la cocina y nos tira un efecto donde está el panel de control, el panel de los switches principales, también en el cuerpo muchas veces el sistema nervioso nos puede referir algo que está pasando en otro nivel. Lo vimos por ejemplo, algún dolor a nivel del túnel carpiano que puede tener que ver con algo que está pasando a nivel cervical mayormente, pero lo que se refiere es un dolor más en la palma de la mano. Así también tenemos otras estructuras como las cadenas musculares, que son literalmente como cadenas con eslabones que son músculos, que si yo tengo alguna alteración
en esa cadena vamos a tener algún eslabón que va a referir dolor, pero la cadena es la que está disfuncional. Y por último, sin dejar fuera este concepto que también se viene en el siguiente capítulo del podcast, es el concepto de las fascias, que vendría a ser lo que recubre el envoltorio de los vasos, los nervios, los huesos, los músculos, las fibras musculares, incluso los tejidos más ínfimos del cuerpo están envueltos en la fascia, y también la fascia vendría de cierta manera a espiralarse muchísimo y generar lo que nosotros conocemos como los tendones. Entonces, literalmente la fascia envuelve todo, nos da forma y también transmite estímulos, tiene un montón de funciones que va a ir a la idea que estoy conversando, que es la interconexión entre todo el sistema. Mike, directamente, ¿cuál es el tipo de dolor lumbar que más te ha tocado ver o que te ha tocado padecer? ¿Hay algún síntoma que sea el más común? ¿O cómo se refiere la gente al dolor lumbar? Sí, el más común sería el que comúnmente llamamos lumbago, Ujú. que fue a levantar algo en el piso, me dolió la espalda, obviamente lo hicieron, usualmente sucede en la vida cotidiana. Cuando vamos a entrenar y la persona no tiene esa propiocepción de poder hacer una retroversión o anteversión pélvica, eh, tiende, o activación de dorsales arriba, tiende a generar esa misma molestia. Sin embargo, yo diría que lo más común, lo que más yo he notado es en el día a día, una persona que se agachó o fue a levantar algo del piso, o incluso ni siquiera levantar algo, como a alcanzar algo. Voy hacia abajo y lo alcancé, pero Sí, no me activé o no estuve en una buena contracción muscular. Allí empezó a doler y ese dolor te invalida, pero yo diría que más que todo por ignorancia, que es algo completamente normal. Al momento de moverse o de seguir moviéndose, tú vas a recoger algo, te vas a estirar así o buscar algo arriba y te vuelve a doler. Entonces uno evita, o sea, lo que hace el cerebro es evitar el dolor. Y, y yo diría que más bien moverse más es mejor. Al igual que como cuando no puedo girar el cuello, que te da tortícolis o algo así, que hay una molestia, uno evita girar para ese lado, entonces gira completo. claro. Yo diría que el más común es ese, y yo diría que segundo puede ser personas que han tenido lesiones previas en espalda, o operaciones, o molestias ya en el centro de la espalda, que eso yo diría que a la persona tiende a asustarla más. Es como, Ujú. oh, no, tengo que operarme porque lo más común es llegar a una operación. Sí. Hay otro dolor muy frecuente en la espalda que es, bueno, el diagnóstico lumbago o lumbalgia quiere decir dolor en una zona. Es así como puedo tener dolor de hombro y el diagnóstico me va a salir en el papelito es omalgia, porque esas son como de cierta manera, qué zona te duele, pero de ninguna manera es una resolución de qué está pasando ahí. Después, por lo general, el conducto regular es, ya duele acá, entonces vamos a hacer un examen de esa zona, ¿ya? Y lo que se tiende, bueno, un síntoma muy común también es la irradiación hacia el glúteo y hacia la parte posterior de la pierna, que eso también se le llama la lumbociática. ¿Por qué? Porque duele la parte lumbar, pero también duele la inervación del ciático, que es incluso hasta la planta del pie, puede ser incluso hasta parte del dedo gordo del pie, una irradiación. Entonces, teniendo en consideración esos dolores más comunes, el dolor que tú dices que hay como congelado en la zona de la cintura, también vamos a tener relacionados con lo que pasa en el tren inferior. Y nosotros, como hemos hablado también antes, no estamos buscando simplificar un diagnóstico que pueda ser más severo, ¿sí? Por ejemplo, un proceso de hernia, nosotros vamos a tener diferentes niveles de herniación, entonces los primeros niveles se manejan muy bien, fortaleciendo, balanceando musculatura. Sin embargo, también hay algún nivel ya exagerado, exacerbado, niveles mucho más avanzados, que vendría a ser como un nivel 4 de 4,
en donde sí podría ser necesaria una cirugía, y eso también se maneja ahí con el médico. No estamos descartando eso, ¿ya? Sin embargo, lo que sí, el dato que te voy a dar ahora sí nos da mucho que pensar. Lo que acabas de decir es que muchas veces la operación es como la primera opción, y en ese caso tampoco estamos de acuerdo. De que sea una opción, en algunos casos, claro que sí lo es. Sin embargo, tampoco es la primera opción. ¿Por qué? Se hizo un estudio en donde se pescó, lo voy a simplificar, a 10 personas, y de ellas habían personas que se les hacía examen radiológico, se le hacía un examen ahí de columna para ver en qué estado estaba esa columna. Y resulta que los que tenían síntomas eran 2 personas, no recuerdo la cifra exacta, pero te voy a dar el ejemplo, eran 2 personas de 10, pero los que tenían hallazgos eran 6 a 7. Entonces, ¿qué marcaba la diferencia en que solamente 2 tuviesen lumbago y los otros que tienen mismo hallazgo en la radiografía, en esa foto, que nos parece que es como lo más importante, no tuviesen síntomas? Entonces, de ahí también se empezó a deducir de que lo importante no solamente son las estructuras duras, por decirlo así, los huesos, los discos, lo que está pasando a nivel inmóvil, sino que igual o más importante eran los tejidos activos que te mantienen en una tensión activa para una correcta postura y un correcto funcionamiento. En otras palabras, tú te puedes hacer un examen sin tener síntomas lumbares y te puede salir que tienes discopatía, que tienes algún tipo de desplazamiento de una vértebra, incluso puede ser que tengas una hernia en un grado inicial y nunca te enteraste. Entonces, ¿cuál sería la salida? La convencional es, ya tenemos que hacer algo ahí al respecto, operemos o hagamos un tratamiento farmacológico, o lo otro es sacar esta otra deducción, producto de este estudio, de que, oye, es normal que tengas un hallazgo radiológico, está dentro de lo normal por el estilo de vida que llevamos, por el desgaste que tiene también en los años, las estructuras se van deshidratando, por ejemplo, los discos entre las vértebras. Entonces no pasa nada si tienes un correcto abordaje de esta lesión, o sea, te puedes anticipar realizando un fortalecimiento y siendo más resiliente a lo que está pasando en la foto. Por lo mismo, y concluyendo esa idea, siempre vamos a tener que juntar lo que nos dice el examen con lo que nos dice la clínica, lo que nos dice lo que está pasando ahí. Entonces, para mí es mucho más predictor de que tú estés con una descarga de peso alterada, de que tengas algún tema en tus tobillos, por ejemplo, en la caída del arco, que te puede repercutir en una lesión de columna, a que solamente tengamos un examen que nos diga discopatía y lo tomemos como que tienes un problema lumbar. ¿Me explico? Lo funcional termina mandando, termina siendo lo que te genera después también a todo esto algún problema en las estructuras. No sé si logré ahí ser claro, Mike, en Sí, transmitir la idea. totalmente. O sea, igual yo lo puedo entender. Sin embargo, también me gustaría saber si los que están viendo lo entienden, porque no es algo tan sencillo de captar. Sin embargo, sí intentaremos o intentamos hablar lo más coloquial posible, porque a nivel de espalda, sobre todo, y, insisto, la molestia viene a darse, o bueno, como lo venimos hablando desde hombros igualmente, la molestia viene a darse de posturas diarias que están viciadas y que al final son mantenidas durante el día. Si en el día yo estoy en una posición con los hombros adelante, sin apretar abdomen, por ejemplo, que al final es lo que más nos mantiene centrados, eh, obviamente voy a entrenar y yo como entrenador te voy a pedir que endereces la espalda. Sin embargo, hay personas que no pueden hacerlo. Personas que no pueden, están tan viciadas en esa postura hacia anterior que es imposible que lo logre en una sesión de una hora, que al final no es un trabajo tan específico, tan personalizado.
y cuesta. Yo en ocasiones algunos atletas que llegan al box los mando con mi quiropráctico de confianza que sé cómo trabaja o con algún kine que conozcan que los pueda guiar también, porque a veces eso que mencionaste, como la operación que a veces tiene que ser necesaria, tiene que ser el camino, los ajustes quiroprácticos o de kinesiología también son necesarios, porque ya después de eso puede entrenar mejor la persona. Claro, sí, totalmente. Un trabajo ahí en equipo siempre va a ser mucho más enriquecedor y vamos a tener mejores resultados. Mira, Mike, viéndonos manos a la obra, creo que el tema de la lumbar en la zona, la lumbociática, va a tener por lo menos 3 causas muy frecuentes. Y en relación a eso, vamos a ir dando las herramientas que hemos ido dando domingo a domingo respecto a cómo masajear la zona, cómo hacer este trabajo de los tejidos blandos y después también un fortalecimiento y qué hago en lo funcional. Ese ha sido como el paso a paso que hemos ido siguiendo. Claro. Y en ese sentido tenemos aquí, por eso me quise ayudar de la pizarrita. Ahí se alcanza a ver, sí. Sí. Nosotros tenemos, bueno, espalda. Vamos a hacerlo bien simplificado, entonces vamos a hacer aquí un triángulo que sería la pelvis. En el computador se ve un poquito menos. Ahí como que el sol lo opacó un poco, pero ya se ve mejor. Ahí se ve mejor, ya. Sí. Entonces, nosotros tendríamos acá el fémur hacia abajo. Esa sería aquí en el compu, claro, en el compu tenemos problemas. Inclina la pizarra un poquito si se puede. No, se ve un poco. Sí, ahí. Sí, es el enfoque de la cámara. Bueno, sigo aquí, para los que están ahí viendo en el Instagram, ahí como que va y vuelve. Bueno, tenemos diferentes causales ya de este problema, de esta lesión. Y acá, en un modelo simplificado, tendríamos la columna. Esta sería la parte posterior, la parte lumbar, que nosotros le llamamos en general. Después tenemos la pelvis, este triángulo, y de ahí tenemos tren inferior, que sería fémur. Aquí tendríamos la rodilla y aquí tendríamos hasta el pie. Sí. Entonces, principales causas, tenemos un músculo que por lo general se afecta por estar mucho tiempo sentado, por ejemplo, por esta posición que tendemos a tener de una inactividad de musculatura de la pelvis, o sea, hay un desbalance en los músculos de la pelvis que es el piramidal. Aquí nuestro modelo está dándonos la espalda, ¿ya? Entonces está mirando hacia allá. Entonces sería un músculo que va acá, que se llama el piramidal. Este músculo tiende a apretarse, a contraerse, es un rotador externo, lo que no quiere decir que no necesitemos fortalecer la rotación externa, ¿eh? Acuérdense que los músculos pueden estar acortados y estar débiles por lo mismo. Entonces, este músculo, el piramidal, va a ser uno de los principales causantes del dolor lumbar. ¿Por qué? Porque el nervio ciático pasa por ahí, pasa por debajo del músculo, o pasa entre el músculo. También puede pasar atravesando el músculo, ¿ya? Entonces, ¿eso qué genera? Que si este músculo se aprieta, el nervio también se aprieta y eso puede generar un dolor tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces ahí tendríamos uno de los principales causales de dolor lumbar y de ahí también viene el síndrome del piramidal, que ese quizás alguno ya lo ha padecido, se diagnostica con bastante frecuencia, entonces ese es el piramidal. ¿Y por qué se llama piramidal? Porque tiene una forma como de pirámide, es un triángulo, ¿ya? ¿Tú lo habías escuchado, Mike, el síndrome del piramidal? Así como tal, no. Sin embargo, que cuando presiona el ciático, sí.
Claro. No me ha pasado, gracias a Dios. Este es un músculo profundo, está debajo del glúteo, ¿ya? Está debajo del glúteo mayor, que por lo general lo tenemos debilitado, y vamos a llegar a ese que es una de las soluciones para el lumbago, trabajar sobre ese glúteo mayor. El glúteo mayor vendría a ser más superficial y este músculo es un poco más profundo. Ese se trabaja con masaje, con elongación, también se puede hacer punción en ese músculo. Y lo que vamos a hacer es que liberando este músculo, también liberamos el ciático. Entonces ahí tenemos ya al tiro una causal con una posible solución. Después, hay un músculo que acá arriba tiende a también apretarse y contraerse, pero también es un mecanismo de protección, como tú decías. El cuerpo quiere evitar que llegues a un punto que no estás preparado. Entonces acá tenemos el cuadrado lumbar, que es un músculo muy grueso, muy fuerte, y que nos puede generar también un dolor intenso. Ya está como justo, si tú te pones las manos en la cintura, te pongo más arribita, aquí en el video algo se alcanza a ver, pero es cuando te pones las manos en la cintura, sobre la cadera, ¿ya? Sobre la cadera. El dedo gordo quedaría justo en el piramidal, es bajo las costillas, justo abajito de las costillas, perdón, en el cuadrado lumbar. Entonces, este músculo también va a ser uno de los músculos que se resiente en los lumbagos, sobre todo en esos lumbagos en donde la persona se queda congelada, donde estás así con ese lumbago que no te permite mover mucho. Bueno, este genera un mecanismo de protección súper potente. Bueno, después tenemos los tipos de discopatía, herniación, pero que nosotros ya dijimos que no nos íbamos a abocar a eso porque esos vendrían a ser secundarios a algo disfuncional, ¿ya? Entonces, ¿por qué se está sobrecargando esa lumbar? ¿Por qué está tan comprimida? Uno, porque todo el tiempo la fuerza de gravedad nos está achicando. Eso es así, querámoslo o no. Estamos sentados, estamos de pie, todo el tiempo nos estamos aplastando. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de alguien que está con musculatura activa y alguien que no está? Es que el que está con musculatura activa va a evitar que ese aplastamiento sea agresivo, sea severo, sea acelerado. Entonces, por eso que también te sirve tener este famoso core activo o centro activo, porque te mantiene de cierta manera venciendo esa gravedad. Estás erguido, estás dándole más espacio a esos discos, estás evitando que colapse el sistema. En otras palabras, hay tensión presente y nosotros sabemos que la tensión es clave para el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces tendríamos esos como principales cosas y después desde una visión lateral tendríamos misma cosa, ahí está la pelvis y acá vamos a tener un músculo que va a ser un dolor de cabeza muchas veces, que es el psoas, que va desde la lumbar hasta parte del fémur, parte de la pelvis. Y este músculo tiende a también apretarse, es un flexor de cadera principalmente, o también flexor de, bueno, de cadera de arriba abajo, de abajo arriba. Y el psoas también suele generar problemas en la lumbar, porque si te fijas, va desde la lumbar hasta el fémur. Entonces, si se acorta, me va a estar tirando de cierta manera las lumbares hacia adelante. Aquí se puede hacer una conexión gigante porque está relacionado con el diafragma, está relacionado con el cuadrado lumbar, está relacionado igual con los órganos de la digestión. O sea, el psoas necesitamos tenerlo de cierta manera funcionando bien para no tener problemas en otros segmentos. Es el músculo del alma. Claro, sí, así le llaman el músculo del alma, de las emociones. Quiero dar última perspectiva acá, unirlo con lo que hablamos antes, que a nivel de cadena muscular, nosotros, y aquí quizás voy a estar dando el resumen más importante que por lo menos yo uso para abordar el dolor lumbar en las personas, es fijarme en dos cosas. Uno, cómo está descargando el peso en el pie,
si el pie está colapsando en el arco longitudinal o no. Si está colapsando, eso lo tenemos que arreglar para que se arregle la columna. Porque si no, la descarga del peso está alterada completa. ¿Ya? Entonces, arco longitudinal, ver cómo está funcionando eso. Vimos algunas alternativas cuando hablamos de rodilla, ¿ya? Y después, la conexión, y aquí nos vamos a ir a un plano más superficial entre los isquiotibiales y el glúteo. ¿Ya? Entonces, ahí en este lado se vería mejor. Los isquios serían estos músculos que van desde la pelvis hasta la tibia. Y el glúteo mayor, que sería lo que nosotros conocemos como el cachete, sería como la nalga en sí, este músculo grandote, que no hay que confundirlo con culo grande, culo chico, porque puedo tener culo grande y poco músculo también. ¿Ya? Entonces tiene que ver con un músculo que tenga un tono funcional, pero que también esté en conexión. Y eso para mí, Mike, y para los que están viendo, para los que están conectados, sería la clave de no sobrecargar mi lumbar. Conectar glúteo que esté activo con los isquios. Ese sería como una primera opción en casi todos los casos que vimos de tipos de dolor lumbar. Puede ser por el tema del piramidal, igual. Puede ser por tema de cuadrado lumbar, que lo pesquisaron como el más importante que está apretado. Bueno, esto es lo que necesitamos que esté funcionando. Esta conexión necesitamos que funcione para que esta zona no esté sobrecargada de trabajo, básicamente. Que mis movimientos no estén yendo como primera opción a cargar mi espalda baja. Entonces, conexión glúteo mayor, isquiotibiales, para mí sería lo fundamental, y también cómo está funcionando el pie, aquí arriba no sé, ahí sí, cómo está funcionando el pie, sobre todo si el talón por interno está cayendo o no está cayendo. Nosotros tenemos que evitar que se caiga el talón por interno. Ese colapso lo queremos evitar a toda costa. Teniendo estas dos cosas funcionando bien, la verdad es que vamos a disminuir muchísimo los riesgos del lumbago o incluso los síntomas que tenemos ahora del lumbago. Sí, yo le añadiría, Seba, la posición de los pies. Además de que si están colapsados hacia interno, también la posición, si van hacia afuera o si van hacia adentro. Lo más usual, que también lo vimos en la clase de rodillas, era que iban hacia afuera, y claro, allí tengo una menor capacidad de activación, tengo menor capacidad de torque, y si tengo lo más básico, supongamos un ejemplo de peso muerto, si mis pies están hacia externo, la cadena cuando va hacia arriba, mi espalda tiende a estar en una posición pésima para levantar. Tanto levantamiento olímpico como peso muerto, que tiende a estar como mucho más cargado hacia adelante, y no usamos correctamente los músculos que debemos usar para levantar. Claro, sí, totalmente. O sea, de hecho, ese colapso del arco interno, esa desconexión de glúteo con isquio, como la trato de graficar acá, va a ser también después manifestado en lo funcional. Y justamente una persona que practica en exceso levantamiento olímpico también va a tener más marcada esa función de los rotadores externos. Entonces, por eso que nuestra postura es que cuando nosotros hacemos un trabajo estructural o trabajo accesorio, no estamos cumpliendo con una pauta porque sí, no estamos como pegándole palos así al aire, por decirlo de una manera, como, ya, este es buen accesorio o este es mal accesorio, sino que este accesorio me sirve para compensar el colapso al cual me está llevando mi deporte, porque las especialidades te llevan a un colapso. Si yo estoy todo el tiempo lanzando con el brazo derecho, lanzando jabalina, por ejemplo, soy especialista y lanzo con mi brazo derecho, probablemente tengo que trabajar los músculos que
hacen el trabajo contrario al lanzamiento para que no colapse el sistema. Claro. En el caso del CrossFit, los movimientos que son explosivos, como el snatch, como el clean, como, bueno, el levantamiento, el stock completo de levantamiento, pero también otros movimientos que los tenemos sobrecargados, no sé, los wall balls, los saltos a la caja, también los podemos llevar a esos músculos que abren el cuerpo del torque externo, nos llevan a una postura sobrecargada hacia externo. Y si te fijas, ahí conectamos al tiro con lo que partimos diciendo. Si yo no tengo esta conexión activa y si tengo un colapso acá que lo voy a manifestar con esta marcha de pato, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el músculo que me mantiene la marcha de pato? Uno de los principales es el primero que hablamos, que es el piramidal. Porque es un rotador externo, es más profundo que el glúteo y es como que le ponemos un anclaje a la rotación externa. Entonces te fijáis que ahí se juntan las dos cosas, pero la causa sigue siendo una. La causa es esto, y después yo, claro, puedo hacer liberación con pelotita lacrosse, con masaje, con punción y todo, pero si yo libero este músculo, ¿estoy resolviendo realmente el lumbar? No, porque esto es lo que lo causó. Y si esto sigue desconectado, esto te va a durar un tiempo, vas a aliviar el dolor, seguramente se va a aliviar el dolor, porque además, por lo general, las medidas de fisio van acompañadas de un tratamiento médico que es analgésico, que es antiinflamatorio. Entonces es como que tiramos aquí un montón de bombitas para que es una bomba por si acá, para que este músculo se relaje como sea y lo logramos. Se duerme, se apaga, pero yo quiero un músculo apagado o quiero un músculo funcional. Por lo menos yo querría un músculo funcional porque el piramidal no es que sea malo, ¿cachai? Sí. Está sobrecargado nada más. El movimiento es vida. Al final, o sea, lo que a nosotros nos genera contrariedad el sistema convencional es que si tú vas a verte por un dolor, el tratamiento es tomate estas pastillas, si no se te quita en 2 semanas, vuelve. Ya te tomáis las pastillas, se te quitó. Volvéis a recurrir al mismo protocolo, te tomas las pastillas de nuevo porque no quiero pagar de nuevo la consulta, ya yo sé que me tengo que tomar esto, no se me quitó, voy de nuevo. Entonces, guardáis las pastillas nomás, pues no, ¿para qué vayáis de claro. nuevo? Entonces, después ese es el pañito de agua caliente que al final te va a quitar el dolor, pero como dices tú, lo va a disminuir, pero además te mandan a no entrenar, a no moverte. De hecho, esta semana me llegó una señora que no está, o sea, hace poco se hizo una cirugía y que no podía entrenar, y le dijeron, ni se te ocurra ir a CrossFit, ni se te ocurra. Y yo le adapté totalmente a la clase, la señora se fue contenta, hizo lo que pudo también, y al final es como, el movimiento te va a hacer generar una cantidad de hormonas, te va a levantar el ánimo, te va a fortalecer, te va a quitar toda esa telaraña, por así decirlo, que se genera cuando estamos en sedentarismo. Y al final, por eso existe la profesión de kinesiología, de fisioterapeuta, porque al final con el movimiento mejoramos los patrones, mejoramos la musculatura y al final te hace sano. Si tú Claro. después te puedes mover sin dolor, es precisamente la guinda en el pastel arriba, pues, lo mejor. Sí, sí, concuerdo contigo. Y sabéis que eso que tú me dices de que la profesión nace por eso, la verdad es que es así. Sin embargo, creo que hay una gran diferencia entre un fisio y un kine, a pesar de que en nuestro país, en Chile, y me parece que en Sudamérica también hay como diferentes como segmentaciones o subespecialidades, porque la kinesiología es el estudio del movimiento, es netamente dinámico. Pero después cuando tú te transformas en fisio, encuentro yo que la fisio tiene su espacio en todo esto, no la vamos a bardear como dicen los amigos argentinos, porque tiene su lugar en algún momento, ya tiene su lugar en una etapa de esta recuperación. Sin embargo, en ningún caso, de verdad, para los que lo están escuchando, no aceptes 10 sesiones de fisio.
10 sesiones solamente haciendo fisio y no avanzando hacia donde tú quieres ir. Porque si tú quieres volver a levantar peso, está en tu derecho, pues quieres volver a jugar fútbol, quieres volver a hacer bicicleta. La idea es que la fisio tenga su espacio en esa rehabilitación de 10 sesiones o de 20 sesiones, pero que el ejercicio sea el que te vaya llevando a el movimiento, te vaya siendo progresivamente algo que te prepara para lo que necesitas y que no sea una resignación de, mira, vas a tener que dejar de hacer eso que tanto te gusta, vas a seguir tomando esta pastilla un mes más y vamos a poner ultrasonido y este stock que es por defecto en todo caso, ultrasonido, ultratermia, láser, qué sé yo. Y eso lo vamos a mantener por 10 a 15 sesiones. Oye, mira, se te fue el dolor, pero está quietito. Entonces, por lo menos creo que hay diferentes corrientes de rehabilitación. De hecho, en Estados Unidos el kinesiólogo es más un quiropráctico que también te aplica alimentación consciente, te aplica sistemas de recuperación autógenos. Eh, es eso la kine y no tanto la fisio como la conocemos nosotros, ¿ya? Hay muchos caminos de recuperarse, hemos hablado desde lo emocional, todo tiene su lugar. Sin embargo, es importante uno mismo tener la capacidad de ir conversando con nuestros terapeutas, con estas personas que están dedicadas a ayudarnos con este abordaje del dolor, también con los entrenadores, y poder ir todos yendo hacia el lugar que yo como paciente o como cliente, como quieras llamarlo, quiero ir. Porque si yo quiero seguir teniendo una vida activa y me dicen que a los 50 no se puede, porque ya esto está muy desgastado, esto te va a seguir doliendo, bueno, yo prefiero que me siga doliendo algo por 10 años más a ir en un declive severo en mi salud en los siguientes 10 años, ¿sí? O sea, llegar con músculo es más importante o es igual de importante que llegar con ahorro previsional, no sé, es como un sinónimo. Entonces, como resignarte a que te digan, ah, no, esto, hasta dónde puedo llegar, creo que no, por lo menos para mí, impresión personal, lo importante sería hacerse resiliente a la lesión y no sé, Mike, yo preferiría eso, incluso seguir con una molestia, ya me conozco, sé que si me pongo a levantar más peso vuelve ese dolor de hombro. Bueno, trabajo en torno a eso, me voy fortaleciendo, pero sigo buscando moverme de mejor forma, ser más virtuoso, pero en ningún caso resignarme y empezar a lidiar con hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, el tema del colesterol, qué sé yo. Es que sí, pues a eso quería llegar y es para mí uno de los puntos, si no el más importante, es que cuando la persona viene de una lesión, hizo sus sesiones de kine, hizo su reintegro deportivo, sin embargo, se acuerda que al hacer un snatch en esa rotación externa y llevar el empuje sobre la cabeza, fue su molestia, tiene aún ese miedo de volver a hacerlo. Y claro, está de parte de nosotros como llevarlo a que vaya probando con pesos livianos, con bastón de PVC, etc. Sin embargo, cuando me ha pasado que hay personas que se sienten bien al hacerlo, van tomando confianza, pero cuando llegan a un peso más elevado, vuelve la molestia. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que la gente, o ese trabajo psicológico en el que cada persona sepa y entienda que tiene límites, es más importante que cualquier otra cosa, porque el límite puede ser de edad, puede ser de la misma lesión que no quedó al 100%, que puede suceder en el mayor de los casos. Entonces, que la persona sepa, y aunque cualquier persona, cualquier entrenador, cualquier personal trainer que pueda tener, le diga, dale, 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 al final es como que uno dice, no, hasta aquí llego con este peso y sigo haciendo el mismo movimiento o lo cambiamos. Porque al final, si yo, me ha pasado también, en un inicio que
uno levanta un peso muerto todo curvo y levantaste 200 kilos, después uno quiere volver a hacerlo, quiere levantar más, pero con la espalda toda curva, y si tu ego, uno no lo tiende a identificar y a quitar del asiento del piloto, podemos caer en lo mismo y al final podemos repercutir en una lesión o lesionarnos aún peor. Y ahí es donde yo diría que está el freno de cada uno, que debe ser autoimpuesto. O sea, uno no se puede quedar solamente con ir a moverse, ir a transpirar, sino más bien uno tiene que aprender. Y claro, yo quiero, en mi labor de entrenador, quiero que todos puedan hacerlo, porque así mismo como yo lo hice, pero esta es mi profesión, al final me gustaría que todas las personas aprendieran sus límites. Obviamente, yo quiero que tú vayas más lejos, sin embargo, hey, date el tiempo, porque hay etapas en las que uno va creciendo, y a la larga pensar en el juego largo como una satisfacción inmediata es lo crucial, porque como tú bien lo estás diciendo, yo quiero entrenar hasta los últimos de mis días, o sea, Sí. ojalá sean 80, 90, qué sé yo. Eh, Quiero seguir moviéndome, quiero ser autovalente, quiero no depender de otra persona, y esas ganas son de muchos años, no son de algo inmediato. Ujú. Sí, creo que podría englobarse esto que estamos hablando, que fue un paréntesis gigante, pero paréntesis al fin y al cabo, eh, la responsabilidad personal. ¿Sí? Aunque yo le esté Sí. pagando al mejor terapeuta porque me dijeron que era el que te sacaba los dolores, la responsabilidad es personal. Aprender a moverme mejor, aprender a eh, saber hasta dónde, como tú decís, también saber cuándo mi cuerpo me pide descansar, que es parte del proceso. De hecho, una de las cosas que más nos gusta recalcar de todo esto es que la recuperación, esos instrumentos de recovery, también son súper personales. Yo sé que esto me hace muy bien, entonces lo pongo en mi semana. Yo sé que visitar al Quiro también me deja muy bien. Lo hago cada 15 días, no lo hago cuando estoy detonado, cuando estoy ya que no puedo caminar, ¿cachai? Y creo que se trata también de responsabilizarse. Y bueno, estas educaciones que estamos dando tienen que ver con eso, con entregarte información para que tú mismo puedas ir definiendo. Ahora, para ir ya a lo concreto de que proponemos como un abordaje a estos lumbagos que son más frecuentes, ¿cómo recupero esta conexión? ¿Cómo recupero esta conexión? Bueno, de esta ya nos referimos en el de pie, así que lo voy a dejar ahí. Me voy a librar de eso y también me voy a librar de esto, que es otra conversación. Ya Sí. vamos a hablar netamente de, para mí, la más frecuente, que es desconexión de glúteo e isquio. Entonces, eso como consecuencia nos suele sobrecargar el piramidal, que nos causa incluso una lumbociática, habíamos hablado, y también esta sobrecarga de cuadrados lumbares. Ya los vamos a acotar a eso, Mike, por lo menos hoy. Y como siempre, el punto uno, en cualquier dolor al que te estés enfrentando, y es algo que también venimos repitiendo, es ver cómo está tu sistema en relación al estrés. ¿Cómo estoy manejando el estrés? ¿Estoy durmiendo las horas suficientes? ¿Estoy comiendo de la manera adecuada? Estoy tomándome tiempos de meditación, ya sea una meditación con todas sus letras, mindfulness como una práctica, o meditación activa, como salir a caminar, estar desconectado por algunos minutos en tu día. Esas son algunas cosas que van a permitirle a tu organismo regenerar, ¿ya? Si no le doy el tiempo, no va a pasar. Si estoy durmiendo mal, estoy comiendo mal y estoy en una vorágine de estrés brutal, es muy difícil, independiente de las técnicas que uses después, que tu cuerpo tenga tiempo para recuperarse. Y nosotros también tenemos un ejercicio que se llama ejercicio básico del nervio vago, que lo puedes buscar en YouTube y probablemente te va a salir el nuestro porque es uno de los videos que más hemos tenido eh,
comentarios y visualizaciones porque es muy efectivo. O también puedes comentar aquí abajito en el video cuando se suba y te podemos pasar ese ejercicio. El Nico lo explica ahí en detalle, pero básicamente es para que tu sistema nervioso se calme. Y eso, de nuevo, te genera la posibilidad de recuperarte de mejor manera, ¿ya? Luego, trabajo de los tejidos blandos, amasamiento, masaje. Y Mike, me gustaría saber cuáles son tus preferidos cuando estás con alguna dolencia o alguno de tus alumnos tiene alguna dolencia lumbar. Sí, para los lumbares, lo primero sería usar rodillo, no directamente el lumbar de entrada. Lo uso para masajear glúteos primero, también la banda iliotibial, que sería lateral. Cuádriceps también los masajeamos. Ya, porque, y ya lo hemos conversado, la molestia si es en hombro, no podemos solamente atacar allí, hay que atacar todos los músculos que están alrededor y ir como soltando esa tela de araña que al final está muy tensa. Entonces, a mí me gusta abordarlo de esa forma. De repente, isquiotibiales también un poco con pelota de lacrosse y elongación dinámica de aductores, como sentadillas cosacas. Y ya después de eso, un poco de masaje en lumbares, pero tiene que ser, ese masaje tiene que ser con la zona media apretada, sí o sí. No, no suelta, porque al soltarla voy a hacer ese arco y estar moviéndome si lo que más bien quiero es buscar esa contracción y estabilizar. Buenísimo. Yo le sumo otro amasamiento que en lo personal me gusta mucho, creo que es bien efectivo, que es en esta zona de la cintura, de lado sobre el roller, acostarme ahí de lado. Si el roller es muy grande, puede ser también uno de estos peanuts, que son como dos pelotitas de lacrosse que están unidas. En el caso de que no tenga ese implemento, puede ser también dos pelotas de lacrosse metidas en una calceta, de estas calcetas de fútbol idealmente, que son un poquito más grandes y más flexibles. Entonces al final te queda como un 8, dos pelotitas de lacrosse acá, se le hace un nudo y te queda como un maní. Y eso, déjame prender aquí la conexión, así no me quedo sin video. Ahí sí. A nivel de dorsal, Seba. A nivel de dorsal también, de hecho, podemos hacer todo el recorrido lateral y quedarnos. Voy a pararme aquí en puntita de pie a ver si sirve de algo. Oh, no se alcanza a ver. Lo muestro yo. Ya, sí, mejor. En la parte de la cintura, ponte la mano así, en la cintura, la otra mano, esa, ahí, donde está el dedo gordo, yo ahí puedo entrar bastante. Eso es justo abajo de las costillas. Sí. Justo abajito de las costillas, sobre la pelvis, bajo las costillas, sin meterme demasiado hacia las vértebras. Tómate así directamente, Mike, así, en la cintura, ahí, donde está el dedo gordo, exactamente ahí. Sí. Podemos también entrar con la pelotita lacrosse, de lado, acostándome un poquitito sobre la pelota y me quedo ahí. Lo que yo quiero es que el músculo que en un principio se va a apretar, por eso que lo que dice el Mike es muy cierto al principio, la idea es irse de a poco, avanzando y después remato con esto. Y la pelotita de lacrosse, en su defecto, puede ser una pelota de tenis, incluso puede ser un limón, de esos que son más como una pelota de tenis, y lo pones en esa zona y vas poco a poco descargando el peso, y lo que va haciendo la pelotita es como que va entrando al tejido, y ahí puedes llegar incluso al cuadrado lumbar si lo haces sin apuro, y con esa compresión, nosotros después de hacer esa compresión, salimos de ahí y vamos a generar una descompresión, vamos a generar que llegue más sangre a la zona. Las zonas de lesión tienden a ser zonas que están poco irrigadas cuando el músculo está muy apretado. Entonces va a tener un beneficio ahí muy parecido a lo que hace una terapia de masaje profundo, ¿ya? Entonces, esa sumada a la que nos decía el Mike, sobre todo esa del isquio,
siguiendo este recorrido sentado arriba de una caja, lo mencionamos también en el dolor de rodilla. La pelotita va justo entre medio de estos dos grandes vientres musculares que son los famosos isquiotibiales que tenemos por interno y por externo. Entonces, por acá la pelotita, dejo la pelota acá, muevo, flexión, extensión de rodilla, luego avanzo, luego avanzo, luego avanzo, pegar detrás de la rodilla. Eso por la parte de los amasamientos. Ese recorrido que hiciste, Mike, pueden devolverlo porque en realidad ahí está todo. La idea es hacer toda la circunferencia de la pelvis, rodear la pelvis, amasarla completa. Vas a encontrar lugares que están más tensos y después esos pueden ser tus lugares predilectos para ir a liberar, porque todos nos sobrecargamos de maneras diferentes igual. A veces es como solo el lado izquierdo y en otras personas el lado izquierdo está impeque, pero la parte de arriba está más contraída. Y es normal. Exacto. Y sabéis que esta zona que tú también repasaste, sobre el glúteo mayor, tenemos aquí una zona que también se sobrecarga muchísimo, que son glúteo medio, glúteo menor. Esta zona de acá tiende a sobrecargarse también, que es como la parte de arribita de los glúteos, arribita de la parte más entre lumbar y glúteo. Esa zona también con pelotita lacrosse anda muy bien. Con respecto a fortalecimientos, ¿algún ejercicio, Mike, que tomes así como principalmente para esto? Sí, a mí me gusta mucho, bueno, tengo dos predilectos que son muy sencillos. Uno sería el goblet squat, una sentadilla con una kettlebell o un peso acá al pecho. Ese sería mi segundo. El primero yo diría que son los pesos muertos romanos. Puede ser con mancuernas a los costados o simplemente si hay mucho dolor, primero empezar a hacerlo sin peso, buscando una tensión que sea completa. Esa tensión yo lo expliqué en un video en Instagram, podemos dejarlo también allí o si lo piden, que sería la de estar sentado. Voy a bajar un poquito las cámaras. Cuando estoy sentado, busco ubicar mis dedos justo arriba, o sea, a nivel abdominal, y presionar hacia adentro. Entonces, cuando yo presiono, estoy metiendo mis dedos hacia mi abdomen. Sin embargo, yo lo que quiero es respirar desde esa parte. Inflarme, que salga y botar el aire. Entonces, cuando voy a moverme, tengo que inflarme y luego apretar, generar esa contracción para luego moverme. Si yo hago eso siempre, voy a generar una estabilidad muy completa. Imagínense que esto es una lata. Si la lata está cerrada, tiene líquido, tiene aire adentro, yo me paro sobre ella, no la puedo aplastar. Si está abierta, te aplasta completamente. O como un globo también. Si un globo inflado tiene más tensión que desinflado. Y si pasa eso, obviamente cualquier movimiento que yo le dé va a ser grave. Entonces, el peso muerto romano también lo voy a tiene que tener una activación, una retroversión pélvica. Si estoy acá, debo buscar llevar hacia atrás mi pelvis, obviamente no exagerarlo, pero si el problema es yo necesito llevar a esa persona a que entienda cómo llevar la pelvis hacia atrás, toma aire, aprieta esa contracción y baja lentamente. Y llegamos solamente a la altura de rodilla. Y de ahí vuelvo a subir. Y arriba boto el aire. Por ejemplo, ese sería mi predilecto. Incluso ya como segunda instancia, si tengo acá mi kettlebell para hacer sentadillas, tengo que separar los pies, tomar aire, apretar abdomen y de esa forma bajar lo más derecho posible. Como yo uso esos dos más que todo. Obviamente va a depender de la persona, va a depender de si entiende, si puede hacer los movimientos. Es un trabajo muy específico e individualizado.
Sí, sí, están buenos esos dos. Yo creo que en mi caso, primero opener de oblicuos, ver cómo activo esa zona que estabas diciendo. Hay un opener de oblicuos que también lo pueden solicitar si lo desean. Es un Ese es el músculo, mejor. es un trabajo que es previo al hollow y que realmente es súper útil para contraer esa cadena muscular que va a estar debilitada en el caso de los dolores lumbares. Vamos a tener que la externa va a estar sobrecargada y la interna va a estar débil. Entonces, ese y el Dimmel Deadlift, que es parecido a lo que mostró ahí el Mike, lo más importante es que se sientan que está trabajando esta musculatura oblicua durante la ejecución, ¿sí? Después la curvatura lumbar a algunas personas se les nota más, otras se les nota menos. La idea tampoco es hacer una hiperlordosis, sino que algo más neutro, como nos mostraba el Mike. La idea es que no esté colapsado, pero que tampoco esté hiperextendido, sino que esté justo en el centro. Y eso lo logro apretando acá esta zona oblicua, ya que sería como al costado del ombligo hasta la parte lateral de tu abdomen y también la parte baja del abdomen, que esa la tenemos como súper olvidada en nuestra parte del mundo. En el oriente se hacen muchas respiraciones del vientre bajo, es bien considerado en las artes marciales incluso. Entonces, con el opener de oblicuo nos ayuda a reconocer esa zona y a poder ponerla en práctica en el Dimmel Deadlift, que es un ejercicio que no es inventado por nosotros para nada, es parte del stock de movimientos que se utilizan para fortalecer esta conexión. Entonces, teniendo ese stock de amasamientos, estos ejercicios que son bastante simples en una pequeña rutina, te va a ayudar a balancear tu estructura. Sin embargo, si después voy a estar levantando 200 kilos de mala manera, que sería el paso 4, ¿cómo lo llevo esto a la práctica? Créeme que ese trabajo con un elastiquito rojo de esos delgaditos es como estar sacando con una cuchara una inundación de un bote. O sea, también tenemos que modificar este último punto de cómo estoy haciendo mi práctica deportiva. Y para introducir ese tema, que sería ya lo último que vamos a hablar, creo que siempre, Mike, buscar el virtuosismo automáticamente me da una brújula. Si mi RM de clean son 100 kilos, con un pie así y el otro así, en realidad no debería considerar eso como mi RM. Tendría que ser hasta dónde llego con una estancia de pies bien armada, por ejemplo, o con un tronco erguido, recibiendo de buena manera. Entonces, trabajar hasta ahí te va a poner un techo de cierta manera, no vas a seguir aunque tengas la fuerza bruta para poder hacerlo, pero te va a servir para complementar estos 3 puntos anteriores: manejo del estrés, amasamiento de tejidos blandos y fortalecimiento con accesorios. La parte de la especialización tiene que estar direccionada con el virtuosismo, o si no estáis armando una pirámide con naipes y después le ponéis ahí la pata encima. Sí, sí, sí. Tiene que haber trabajo, o sea, mucho trabajo consciente. Y yo lo he notado últimamente que he estado apuntando más al virtuosismo en todos los movimientos que ejecuto. Obviamente no me salen todos bien. Sin embargo, quiero cada vez moverme mejor. ¿Y por qué? El pasar de los años es algo que te afecta al final. Además, como lo hemos dicho antes, no sé, levantar 100 kilos, 120 kilos sobre la cabeza, que aunque uno lo quiera hacer, eh, puede no ser tan funcional en tu día a día. Eh, Sirve mucho más levantarlo bien que levantarlo con fallas, como tú muy bien lo graficaste. Al final, yo prefiero que cada persona pueda mover mejor las cargas, pueda moverse mejor colgado en gimnasia, para que después de eso pueda darle intensidad, que es la pirámide de CrossFit desde lo más básico. Primero, muévete bien, después muévete bien muchas veces, después muévete bien muchas veces y rápido. Sí, es Exacto. eso, básicamente, la fórmula
no es rocket science, como dicen los gringos, no es ciencia Sí, de cohetes, nada grande. sí. Yo para cerrar esta parte de la especialización, creo que disminuir las descargas axiales, back squat, front squat, overhead squat, todo lo que hacemos, por ejemplo, lo que es front ya te saca un poquitito de tu eje axial, lo que es el goblet ya te saca un poquitito del eje axial. ¿Por qué? Porque no cae directo en tu columna, ¿ya? Y si bien es cierto, esos ejercicios los usamos y son ejercicios súper útiles, el tema es que lo estamos usando el 95% del tiempo. Y eso sí puede generar problemas en tu cuerpo. Entonces, balancear esos movimientos con movimientos como los que son con landmine, movimientos que están con tu cuerpo en puntas de pie, más hacia adelante, más en una posición como si fueses a salir corriendo, te van a sacar de ese eje axial que está cayendo en la línea de fuerza por tu columna y la va a llevar un poquitito más hacia adelante. Y eso, créeme, que te va a ayudar muchísimo a descomprimir la zona lumbar. Entonces, si hablamos de la especialización, hay un montón de ejercicios. Busquen por ahí Landmine, ese sería el nombre. Y esos ejercicios son un gran complemento porque te ayudan a seguir trabajando fuerza y potencia, pero sin tener tanta compresión axial, que es la que por lo general se manifiesta en dolor lumbar. Mike, tenemos una rutina de descompresión lumbar, además de la del nervio vago y la de otros ejercicios que hemos ido conversando, que Eso es están muy a su bueno. disposición en nuestro canal de YouTube. Si quieres el link, escríbenos por interno o escribe también cuando se suba este video en cualquiera de nuestras plataformas y te lo podemos hacer llegar por interno. Es un material exclusivo hecho por nosotros mismos y que te puede ayudar en esto que estamos hablando. Palabras al final, Mike, algo para cerrar. Me gusta mucho esa frase que mencioné antes, que lo saco de una película, que el movimiento es vida. Y yo le añadiría, el movimiento virtuoso es más vida, o es más longevo. Al final, sumado a eso, podemos añadirle que la musculatura es el ahorro previsional que tenemos para la longevidad. Si no tenemos músculo, después nos podemos romper más fácil, cualquier cosa que hagamos nos puede lesionar y realmente la invitación es esa, a seguir entrenando y bueno, con cualquier persona que pueda hacer, ya está haciendo, ya entrenar, ya con eso uno hace más de lo que hace cualquier persona a nivel mundial incluso. Exacto. Bueno, muchachos, genial. Gracias a los que estuvieron ahí, estuvieron presentes a lo largo de la conversación. Esto queda en nuestros canales. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Spotify. Tenemos mucho material que te puede sumar en tu desarrollo como atleta, como entusiasta del deporte. Si no te consideras atleta, pero te quieres mover bien, ahí está. Hay muchas cosas para ti. Y también algo para terapeutas y kinesiólogos de todas maneras. Estamos preparando varias cositas. Esto es un spoiler para los que están ahí presentes. Se viene el Training Camp ya ahora en octubre. Damos fechas, damos precios, abrimos la preventa. Se viene con todo. Vamos a estar staff completo. Si Dios quiere, Nico va a estar con nosotros, que está conectado por ahí. Y no queremos que te quedes fuera. La verdad es que el campamento siempre ha ido mejorando por lo que nos dicen los participantes. Y por otro lado, también estamos preparando algunas cosas más para terapeutas y coaches. ¿Sí? Vamos a tener algo para ustedes muy pronto con este material, que aquí hacemos una pincelada lo más práctica posible, pero en profundidad para que puedas estar trabajando de la mejor manera con esos alumnos que confían en ti. Bueno, Mike, el podcast sigue adelante. Estamos con muchas cosas ahí por venir. Ya tenemos varios capítulos arriba, así que el podcast también los invitamos a que lo visiten. Ahí Arturo manda una pregunta para activación lumbar con barra, elásticos. Sí, no, Good Morning de todas maneras. Good Morning es una buena forma de activar
siempre y cuando pasen dos cosas, ahí Mike te dejo también si tú quieres complementar algo, siempre y cuando esté con una curvatura, con una espalda neutra, o sea que al bajar ese elástico no me gane y me encorve, que eso es algo que pasa muchísimo en el Good Morning. Ya, por eso que para mí el Dimmel Deadlift es un poquitito más amigable. Después, si ya lo tienes dominado, podría hacer con barra atrás, y la barra nos obliga a tener una postura muy controlada, o sea, un dominio de mi postura mucho más desafiante, ¿ya? Entonces, partimos con Dimmel Deadlift, con Romanian Deadlift, y después el Good Morning también es súper útil. Si le agrego el elástico, también, segunda cosa, además de mantener mi espalda activa, sería sentir estas dos conexiones. Uno, sentir los oblicuos, que es la parte que nos mostró ahí el Mike, esta parte como de la cintura, si me pongo las manos aquí al lado como una tacita, ¿ya? Y sentir también que la parte de glúteo y isquiotibiales está trabajando. Si tú sientes el desafío a nivel de columna hacia arriba, o sea que estás sintiendo el desafío aquí, Sí. en la parte de la cifosis, por ejemplo, es porque no estoy sintiendo el estímulo que quiero. Entonces, eso, Arturo, yo lo consideraría al momento de hacer el Good Morning con barra, que de todas maneras es una gran herramienta. Claro, ahí los pies tienen que estar derechos, muy, muy derechitos, en líneas con cadera y rodilla. Tomar aire, una buena activación, como dijiste, y mantener la espalda activa va a hacer que el trabajo sea más de isquiotibial y de glúteo y de oblicuos, pues. Claro, Que no se sienta en la espalda, sobre todo, si es eso. exacto. Buenísimo. Bueno, gente, ha sido un gustazo. Que pasen un gran domingo. Gracias, Mike, por estar de nuevo. Vamos a estar avisando de todas esas cosas que les anticipé y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Que estén muy bien. Detener. Ahí estuve.